profesional civil y comercial. Por eso hemos escogido 3 fallos de la sala civil de la Corte. Y en lo posible, fallos recientes, vale decir, emanados de la conformación, si no la actual, por lo menos la inmediatamente anterior. En este primer fallo, por ejemplo, se, se le tiene como preopinante a una ministra de la Corte que hoy ya no está, que es la doctora Peña Candia, que ya se jubiló, eh, creo que en los últimos días del año pasado, y ya fue sustituida por otro ministro. Actualmente la Corte nuevamente está con su conformación de 9 ministros, y la Corte se divide, como ustedes saben, en 3 salas: la sala civil, civil y comercial, la sala que también entiendo que actúa en la niñez y la adolescencia, la sala constitucional, que estudia exclusivamente las cuestiones constitucionales, eh, y la sala penal, que se ocupa de las cuestiones penales y también de lo contencioso administrativo. Y este fallo que hemos escogido, bienvenido profesor Denis, ya contamos con tu presencia también. En este momento somos 13 participantes, 2 docentes y 11 estudiantes. Gracias, profesor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, y me gustaría lanzar el balón al campo de ustedes, suponiendo o presumiendo que ya entraron al Classroom. Y vamos a escoger esa primera sentencia de la Corte que habla de una acción autónoma de nulidad que llegó a la Corte. ¿Por qué razón? ¿Alguien ya puede explicarme por qué llegó a la Corte? La primera cuestión, según yo leí el texto, dice que el presente recurso no fue fundamentado por la parte recurrente, que no se Bueno, advirtieron vicios. no, vamos un poco primero. ¿Cómo es que llegó al máximo tribunal de la República esta cuestión? Ustedes saben que no todos los juicios llegan hasta la Corte, solamente algunos. ¿Cuáles son esos, esos juicios que llegan a la consideración del máximo tribunal? Porque en primera instancia, si le favorece a uno, entonces apela, y en segunda instancia le favorece a la otra parte, entonces el pleito todavía no está resuelto y por esa razón pasa a la tercera instancia. Y eso ocurre, por ejemplo, en un juicio de amparo. Ordinaria nomás, creo que. Sí, estás en lo cierto, pero tenés que ser más categórica, Mónica. Bueno, solamente en los juicios de conocimiento ordinario que tengan sentencias El amparo contradictorias no. entre las dos instancias anteriores. El amparo no. Bueno, continuemos un poco. ¿Quién era que estuvo? Rocío, ¿verdad? Sí, Rocío. profe. Bueno, vamos un poco, continúa un poco con tu exposición. Dijiste que no fue fundamentado el recurso, el primer recurso. Eso ocurre porque ustedes ven que el fallo de segunda y de tercera instancia comienza siempre planteándose el tribunal, ya sea el de apelación o la Corte Suprema, planteándose dos cuestiones. Dos cuestiones que
Dice la primera cuestión es si el fallo es nulo o no. Y la segunda cuestión es si está ajustado a derecho. Entonces la primera cuestión estudia primero el tribunal si existe o no una eventual nulidad. Y en su caso, basan a la segunda cuestión si está ajustado a derecho. Porque si es nulo, si el tribunal arriba a la conclusión de que existen vicios en el fallo que lo condenan a la nulidad, ya sería ocioso estudiar la segunda cuestión, que es si está o no ajustado a derecho. Por eso está en ese orden. Y leyendo el fallo ustedes van a leer que dice el tribunal se reunió para considerar y votar las siguientes cuestiones. La primera dice, ¿es nula la sentencia apelada? Y la segunda dice, en su caso, ¿está ajustada a derecho? Bueno, esa primera cuestión estudió la ministra preopinante, porque recordemos también aquí que antes de realizarse el estudio por separado de cada cuestión y cada uno de los ministros que van a opinar, se hace un sorteo. Y de ese sorteo surge cuál de ellos va a ser el primer opinante, y cuál el segundo y cuál el tercero. Se establece el orden en el cual van a votar los integrantes de esa Corte Suprema. O si fuera de segunda instancia, cuál de los miembros del tribunal va a ser el primero, cuál va a ser el segundo y cuál va a ser el tercero. En este caso le correspondió a la ministra, hoy ex ministra Peña Candia. Y ella dijo, en primer lugar, estudió la primera cuestión y dijo que no ha sido fundamentado y que tampoco existen vicios que ameriten la nulidad de oficio. Votó en ese sentido y se adhirieron los otros dos. Por consiguiente, se declaró desierto, creo que el recurso de nulidad. ¿Es así? ¿Me pueden ayudar un poco? Así mismo, doctor. Es Bueno, cierto. se declaró desierto el recurso, significa que no hay nulidad. Por consiguiente, pasan al estudio de la segunda cuestión. Sigamos un poco, Rocío. Sí, la doctora Peña Candia dijo que se discute en autos la procedencia o no de una acción autónoma de nulidad incoada contra las resoluciones recaídas en los autos Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Paraguay S.A., entre paréntesis BBVA Paraguay S.A., contra unas siglas sobre ejecución hipotecaria, en donde se remató el inmueble individualizado como finca número 8383 del distrito de Fernando de la Mora. Bueno, como ustedes ven, aquí llegó al estudio de la Corte una acción autónoma de nulidad que se tramita en el marco de un juicio de conocimiento ordinario, que es la primera condición que se requiere para que el tribunal llegue a la Corte Suprema de Justicia. Y por lo visto existieron sentencias contradictorias entre primera y segunda instancia. Y seguramente que eso va diciendo la ministra preopinante. Sigamos un poco, Mónica. Entiendo que también te tocó visitar y leer los materiales. Sí, profesor. La acción autónoma de nulidad presentó quien sería la esposa del demandado. ¿Por qué presentó la señora? Porque había sido el esposo, en su caso, en su momento, constituyó hipoteca sobre un bien inmueble, tengo entendido, y que no cumplió el esposo su obligación de pagar, y entonces se le ejecutó. Y
Contra esa resolución, ella entonces presenta la acción autónoma de nulidad. Ella es la esposa, pero en ese litigio en común ella no tuvo participación. Entonces ella alega que ella es una tercera persona, pero muy perjudicada por la resolución y que no tuvo participación ni no tuvo defensa. Y es por eso que ella presenta esta acción. ¿Y cuál sería el interés, aparte de su condición de esposa, Y del el interés demandado? patrimonial, porque ella es cónyuge y también tengo entendido que se casaron en comunidades gananciales. Y entonces, por no tener participación, entonces ella se ve afectada cuando se ejecutó el bien, que fue hipotecado. En la proporción que establece la ley para ella como socia de la comunidad Sí, conyugal. sí. Y en una parte decía que pide la nulidad de esa resolución. Y ella alegando, ¿verdad?, que le correspondía, no tuvo participación, pero en una parte decía la ministra que efectivamente que se puede realizar esos actos de disposición, el cónyuge. Uno de los cónyuges puede hacer ese acto de disposición, pero que si le afectare al otro, en ese caso entonces el cónyuge que realizó el acto debe quedar como deudor de esa otra persona. Hay un artículo que me llamó bastante la atención, profesor, y te quiero compartir porque también tengo curiosidad. No me quedó claro. El artículo 42 de la ley 1/92, que dice que los actos de disposición a título oneroso sobre bienes gananciales corresponden a ambos cónyuges conjuntamente, empero cualquiera de ellos puede ejercer tal facultad con poder especial del otro. Y en este caso no hubo poder especial porque ella alega que no tuvo ninguna comunicación, notificación al respecto hasta que se llegó a la sentencia de remate. Un poco difícil de creer de que no haya estado También, enterada, ¿verdad? también, Porque si marido y mujer comparten, como dijimos el otro día, techo y lecho, sí, resulta poco creíble que no se hayan comunicado entre sí sobre una cuestión tan importante como es la afectación de constitución, la de un bien constitución de patrimonial. hipoteca. Ah, Pero Bueno, puede ocurrir, profesor, porque ya se escucharon casos. Puede no, desde ocurrir, luego, pero yo no digo que no pueda ocurrir, simplemente manifiesto mis dudas. Estoy nomás poniéndome en el papel de abogado del diablo. está bien. Bueno, profesor, en ese caso, entonces, cuando el cónyuge que quiera disponer a título oneroso, sí o sí debe tener el poder especial. Es a mí lo que no me quedó claro, porque en la otra parte, en el artículo 47, decía que puede disponer efectivamente. Bueno, ocurre que acá se supone que ambos cónyuges habrán celebrado el contrato de hipoteca, es decir, garantizando con hipoteca un crédito que iba a ser otorgado a la sociedad conyugal. Yo sinceramente no creo que un banco que opera eh, otorgando créditos, realizando operaciones financieras, que es un servicio para los particulares, se arriesgue en otorgar un crédito sin hacer suscribir el contrato de hipoteca a ambos cónyuges cuando se trata de un bien ganancial. Acá es probable que hayan suscrito ambos la escritura de hipoteca, garantizando el crédito. Y claro, después sobrevinieron los problemas, el crédito no fue pagado en el tiempo prometido y el banco ejecuta
este, el título que tiene, que es, vamos a ir fijando también esas cuestiones colaterales, ejecuta el pagaré hipotecario, porque eso hay que saber también. Lo que se ejecuta en un juicio de ejecución hipotecaria no es la escritura de hipoteca. La escritura de hipoteca es apenas la que establece o instrumenta la garantía, ¿verdad?, real que respalda el crédito. Y no se ejecuta la escritura de hipoteca porque eso no es un título ejecutivo. Lo que sí se ejecuta es el pagaré hipotecario. Pagaré que para ser hipotecario requiere del requisito de estar con la firma certificada por el mismo notario que realizó la operación, y tiene que estar inscrito ese pagaré, al igual que la escritura de hipoteca, en la Dirección General de Registros Públicos, sección hipotecas. Por consiguiente, el juicio de ejecución hipotecaria comienza directamente como un juicio de ejecución, sin necesidad de ser preparado para reconocer la firma al signante de ese documento, porque ya está con la firma certificada y además está inscrito. Pero a mí me ha tocado ver en más de una ocasión gente que prepara la ejecución hipotecaria, lo cual ya me hace ruido porque se está apartando del procedimiento normal. ¿Y por qué sucede eso? Porque muchas entidades financieras o crediticias, no solamente los bancos, sino también las empresas agrícolas que provee de insumos agrícolas a los agricultores y conceden crédito por sumas millonarias, normalmente garantizadas por una hipoteca. Pero ¿qué hacen estas empresas para eludir los gastos propios de la inscripción? La escritura de hipoteca naturalmente que está inscrita, y normalmente son hipotecas llamadas flotantes, las que están ahí para garantizar todas las operaciones en un espacio de tiempo dado, o bien hasta que ambas partes decidan lo contrario. Entonces todos los créditos que se conceden a una misma persona están garantizadas por una hipoteca. Pagan todo un crédito y obtienen otro, y ese otro ya sigue estando garantizado por esa hipoteca que se denomina flotante. Pero ¿qué pasa? Para evitar el pago de unos costos adicionales, esos pagarés no son inscriptos en el registro y tampoco están con firma certificada notarialmente. Llega el momento en que se tiene que ejecutar y no puede ejecutar el pagaré directamente porque carece de la autenticidad que le hubiera dado, por ejemplo, la certificación notarial de las firmas. Y por esa razón dice: vengo a iniciar una acción preparatoria de ejecución hipotecaria. Y eso es una contradicción en sí misma. Entonces, el que otorga un crédito en esas condiciones está renunciando prácticamente a la garantía hipotecaria que habían celebrado, porque su crédito no es un crédito privilegiado, no está certificado notarialmente y no está inscrito como dice la ley, y se convertirá en un crédito quirografario eventualmente. Pero
técnicamente no es un crédito privilegiado, no es un pagaré hipotecario, y entonces el juicio no es de ejecución hipotecaria. Bueno, es una digresión que hacemos. Acá el banco finalmente ejecutó la garantía hipotecaria, remató el bien y se adjudicó, creo que el propio banco. Una vez que quedó firme la sentencia, entre comillas, se enteró la esposa y en su carácter de cónyuge plantea la acción autónoma de nulidad por la parte, por el 50% que le corresponde en su calidad de socia de la comunidad conyugal. Y bueno, esa demanda, que se basamenta en lo que dispone nuestra ley en una única norma del Código Procesal Civil, que es el artículo 409, que ya ha sido objeto de modificación en fecha relativamente reciente por una ley especial, y por lo visto que obtuvo éxito en primera instancia y se le revocó en segunda o viceversa y llega a la Corte. Bueno, sigamos un poco. ¿Qué dice nuestra ministra preopinante? Liz está muy calladita. Te queremos escuchar un poco. De la ministra preopinante, ¿cómo sigue? Sí. Bueno. La acción autónoma de nulidad tiene su antecedente en las restituciones in integrum del antiguo derecho romano. Y la in integrum restitutio constituía una de las formas más antiguas de la nulidad y que consistía en un remedio residual y extraordinario para aquellos casos. Así, voy a ir saltando. Así No un acto no perfecto. vaya a ir saltando porque podemos omitir partes sustanciales de su voto. Bueno. Por ejemplo, ya estamos saltando. ¿Qué No significa? salté nada. No, ya vamos pasando cosas que no entendimos. Okay, Bueno, la in integrum restitutio constituía una de las formas más antiguas de la nulidad y que consistía en un remedio residual y extraordinario para aquellos casos en que la aplicación pura y directa del derecho civil o quiritario producía efectos contrarios a la equidad. Bueno, quedémonos un poco ahí. Bueno. Acá conviene entender cada frase porque si no, no nos sirve este análisis. Y está bien. Para eso vimos que la ministra preopinante se remonta a la parte histórica del derecho y va al derecho romano. Derecho romano que ustedes saben que se debe a la genialidad de los romanos, que al punto que hasta hoy día muy poco se ha cambiado desde la época romana. Solamente han sido actualizaciones, adaptaciones de nuestro derecho a los tiempos modernos, pero básicamente siguen siendo los mismos. Ahí, por ejemplo, se menciona un instituto, la in integrum restitutio. La T en latín, cuando le sigue una vocal E o I, se lee como la C. No se dice restitutio, se dice restitutio. Bueno, y in integrum restitutio es un instituto del derecho romano que ya corresponde a una etapa posterior al derecho quiritario. El derecho quiritario, muchos autores consideran como el derecho que precede al derecho civil propiamente dicho. El derecho quiritario viene del derecho que rige para los quirites, que eran los ciudadanos romanos. Por eso se llama derecho quiritario. Y después vino el ius gentium, o el derecho de gentes, que rige para todos los habitantes del imperio, porque ya
corresponde a la etapa imperial. Y el derecho quiritario en realidad era un derecho sumamente formalista, rígido, y como toda formalidad excesiva en más de una ocasión conduce a la injusticia. Por eso es que el derecho civil fue evolucionando también en Roma, y el derecho quiritario fue adquiriendo más humanidad. Se humanizó el derecho por medio de la equidad. La equidad que trata de modificar o alterar las consecuencias a veces injustas que produce ese formalismo excesivo. Van a ser las sentencias, van a ser a lo mejor legales, se ajustan a la ley, pero pensándolo bien, no son justas, porque si bien se ajustó al procedimiento, no satisfizo a las partes, no se alcanzó el ideal de justicia propiamente dicho. Recuerden ustedes que ya en nuestros tiempos Couture recomendaba en uno de los puntos de su decálogo que el abogado tiene que luchar por el derecho, lucha por el derecho, como una forma de llegar a la justicia. Y el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia, decía Couture. Entonces, el objetivo final de todo el derecho es la justicia. Ese es el valor supremo que persigue el derecho. Por eso es que si nosotros vemos que aún cumpliendo todas las formalidades y todas las reglas del derecho, tanto formal como material, pero se va a arribar a una injusticia, entonces el juez tiene que tender siempre a dar satisfacción y a decir el derecho, pero otorgando la justicia. Bueno, el derecho quiritario, dice nuestra ministra, remontándose a la parte histórica del derecho, y acá, por ejemplo, en este caso se ejecutó una hipoteca, se remató, se adjudicó el acreedor, todo está bien desde el punto de vista formal, pero no se contempló que había un tercer interesado que no tuvo intervención en el juicio, que sin embargo le afecta directamente la sentencia, porque el 50% que a ella le corresponde se fue también en el remate sin que ella hubiera tenido la oportunidad de hacer valer también sus derechos. En eso consiste la base de la acción autónoma de nulidad. Un tercero que no intervino en el juicio, que sin embargo es afectado por la sentencia. Bueno, sigamos un poco. Ya sabemos lo que es el derecho quiritario. Y el instituto in integrum restitutio, que era justamente una figura muy parecida a la acción autónoma de nulidad, cuando un tercero reclama la restitución de un inmueble que le fue arrebatado en base a un procedimiento en el que él no se pudo defender. Sigamos, Liz. Así, un acto perfectamente válido, iure civile, se tiene por inexistente o por no realizado en virtud del imperium pretoriano, que corrige o subsana las consecuencias rigurosas del ordenamiento civil. La gravedad de la medida que condena el acto a la invalidez, ordenando que las cosas vuelvan a su estado anterior, exige que este remedio procesal solo se conceda en casos
especiales y con sujeción a ciertas reglas de interpretación restrictiva. En su aplicación a los actos procesales, que también son una subespecie de actos jurídicos, el interdicto restitutorio tiene por finalidad privar de efectos jurídicos al proceso y a la sentencia. Digo, en este ámbito, donde se introducen nuevas causales ya en la época imperial, en especial las referidas al error y al fraude procesal, nuestro ordenamiento recogió este instituto regulándolo en el artículo 409 del Código Procesal Civil, cuyo texto fue modificado por la Ley número 4419/2011. La acción autónoma de nulidad. Las resoluciones judiciales no hacen cosa juzgada respecto de los terceros a quienes perjudiquen. En caso de indefensión, ellos dispondrán de la acción autónoma de nulidad cuando la excepción de falsedad de la ejecutoria o la de inhabilidad de título fuese insuficiente para reparar los agravios que aquellas resoluciones pudiesen haberle ocasionado. Bueno, ese es el texto del artículo 409. Sí. Después todavía no llegó a la consideración del caso mismo. Sí. En primer lugar, debemos decir que la acción autónoma de nulidad, a semejanza de su antecedente romano, requiere para su procedencia que exista un juicio, un perjuicio ocasionado y que no exista otra vía para repararlo. Es decir, continúa siendo un remedio procesal, extraordinario o residual. Dicho carácter no se desprende solo de la naturaleza del instituto, sino que puede inferirse de la norma contenida en el artículo 409, según la cual la pretensión autónoma de nulidad es procedente cuando la excepción de falsedad de ejecutoria o de inhabilidad de título sean insuficientes para reparar los agravios que las resoluciones judiciales produzcan, lo que revela sin lugar a dudas el carácter excepcional o residual que ostenta. Quédate En un poco segundo ahí. lugar, Quédate un poco bueno, ahí. dale. Ya escuchamos creo que 3 veces la palabra residual. Y estoy seguro que voy a arriesgarme que ninguno de ustedes me va a poder explicar qué significa remedio residual. Cuando ya no existe más remedio que ese, lo último, lo que queda. Exactamente. Residual viene de residuo. Residuo que es lo que sobra. Sí. Bueno, entonces, dentro del procedimiento, digamos, normal ya no hay nada que hacer y nos queda como una especie de última chance la acción autónoma. Entonces, además de ser extraordinario, es residual. Porque, así como bien dice Liz, es lo que queda, es lo que tenemos en este momento. Y de eso, Ya no existe otra figura también. y ya no hay solamente la acción autónoma. Porque ahí bien dice cuando las excepciones de inhabilidad de título y no sé qué cosa más sean insuficientes. Y acá que inhabilidad de título si ni siquiera yo tuve participación ni pude oponer ninguna excepción. Entonces voy a agarrarme de lo que queda, vale decir, del residuo, de lo que está después de todo lo que se puede. Eso es. Residual es lo que queda. Seguir, Maliz. En segundo lugar, y en cuanto a los legitimados activos, si bien la norma contenida en el 409 no ofrece mucha dificultad interpretativa,
a fin de ajustarla a sus justos límites y no exceder de su marco tutelar, conviene efectuar algunas precisiones. Para ello, debe partirse de la base de que los efectos del proceso en general y de la cosa juzgada de las resoluciones judiciales que de él dimanan, en particular, no alcanzan a aquellas personas que no han sido parte en el proceso respectivo. Ello es así porque el instituto de la cosa juzgada reconoce, amén de los límites objetivos, límites subjetivos en cuanto a su eficacia. Vale decir, tiene efectos relativos, similar a lo que acontece con los actos jurídicos del derecho privado. El mentado principio de la relatividad en el ámbito del derecho procesal posee idénticos efectos y formulación que su similar del derecho privado. La cosa juzgada no aprovecha ni perjudica a los terceros extraños al proceso. Así lo entiende la doctrina procesal más autorizada. Límites subjetivos de la cosa juzgada. Como principio de carácter general, la cosa juzgada comprende solamente a quienes han revestido el carácter de partes en el proceso, en el cual se dictó la sentencia que adquirió aquella eficacia. Por lo tanto, la cosa juzgada no puede beneficiar ni perjudicar a terceros que han permanecido ajenos al proceso. Res inter alios judicata alis, neque procese, neque nocere potes. Que es lo mismo que decir, lo realizado entre unos no puede beneficiar ni perjudicar a otros. Bueno, ese es un Mi latín te aforismo. encantó. Bueno, sí, ese es un aforismo de Paulo, inserto en el digesto. Hablo otra vez de la época romana. Y en realidad esa es una cita muy utilizada. Esa fórmula que se utiliza ahí no es la más común precisamente. Hay otras versiones del mismo aforismo y se utiliza hasta hoy día para que ustedes se den cuenta de cómo el derecho romano ha influenciado tanto al derecho posterior, y podemos decir que hasta hoy sigue tan campante. Y la frase esa dice: res inter alios alta vel judicata alteri nec nocet nec prodest. Esa es la versión más común y significa eso que dijo Liz: las cosas hechas entre unos no aprovechan ni perjudican a otros. Más o menos así es. Y se resume ese aforismo decir nomás: no, yo soy res inter alios alta con respecto a lo que hicieron ustedes. ¿Por qué? Porque yo no participé en ese acto, no asumí ningún compromiso, no me es oponible lo que ustedes hicieron. Eso es res inter alios alta. Bueno, sigamos, Liz. Por partes debe entenderse no solo a los sujetos activo y pasivo de la pretensión procesal, sino también a todas aquellas personas que en las condiciones previstas por la ley se han incorporado voluntariamente al proceso o han sido citadas para intervenir, y a quienes la sentencia afecta, como a los litigantes principales. La misma regla rige en materia de sustitución procesal. B. Límites subjetivos de la cosa juzgada. Personas alcanzadas por la cosa juzgada. El problema de los límites subjetivos de la cosa juzgada consiste en determinar los sujetos de derecho a quienes el fallo perjudica o beneficia. El punto de partida en esta materia es el de que por principio la cosa juzgada alcanza tan solo a los que han litigado. Quienes no han sido partes en el juicio anterior no son afectados por ella y pueden proclamarse ajenos a esta, aduciendo el aforismo de Paulo.
Del principio aludido podemos extraer conceptos útiles que servirán de orientación para el análisis del subexámenes. Así, en primer lugar, la inmutabilidad de la cosa juzgada solo afecta a las partes del proceso y no puede perjudicar a los terceros ajenos a él, a los cuales las resoluciones judiciales le son inoponibles, o lo que es igual, son ineficaces respecto de los terceros ajenos al proceso. La inoponibilidad de las resoluciones judiciales respecto de terceros se encuentra formulada expresamente en la primera parte del artículo 409 y puede ser inferida de lo dispuesto por el artículo 159, inciso A y E, del mismo cuerpo legal. En segundo lugar, nos permite llegar al concepto de tercero, aunque solo lo podamos aprender negativamente, por exclusión. En ese sentido, serán terceros aquellos que no han sido parte procesal en el juicio del que se trate. Lo expuesto ex supra nos permite arribar a una conclusión elemental de elementalidad palmaria. Las resoluciones judiciales y la cualidad de cosa juzgada que ostentan no puede perjudicar a los terceros ajenos al proceso. Sin embargo, y a pesar de lo apuntado precedentemente, la realidad y su inagotable casuística demuestran que en ciertas ocasiones los terceros son efectivamente afectados por consecuencias del proceso. A dicha razón precisamente obedece la consagración legislativa de la pretensión autónoma de nulidad que solo concede legitimación para obrar a los terceros que no han sido parte en el juicio. También es importante destacar que la acción autónoma de nulidad es dada únicamente para los casos de indefensión, esto es, cuando el tercero no hubiera tenido la oportunidad de defenderse, de ser escuchado y eventualmente de ofrecer pruebas en resguardo de sus intereses. En otros términos, la acción autónoma de nulidad únicamente cubre los supuestos de indefensión de los terceros, tal cual se encuentra legislado en nuestro derecho positivo en la clara disposición del artículo 409. En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico no podemos considerar a la acción autónoma de nulidad como la panacea para reabrir procesos judiciales terminados por resolución judicial firme, sobre pretexto de manifiesta injusticia, iniquidad, etc., socavando de manera inmisericorde el instituto de la cosa juzgada, garantía de estabilidad de las relaciones y de la seguridad jurídica. En efecto, las nulidades procesales reconocen medios de impugnación bien definidos por la ley ritual. Así, las partes deben denunciar las eventuales nulidades procesales a través del respectivo incidente o recurso, según se trate de vicios en las actuaciones o resoluciones judiciales. Artículo 117 del CPC. La acción autónoma de nulidad como especie dentro de los medios de impugnación de las nulidades procesales solo está regulada para los terceros perjudicados por resoluciones judiciales recaídas en un proceso donde no fueron parte y únicamente para casos de indefensión nada más. En base a estas premisas debemos encarar el análisis para la resolución del caso de Marras. La acción autónoma de nulidad aquí propuesta se basa en que el inmueble subastado en el proceso ejecutivo de referencia forma parte de la comunidad de gananciales existente entre el ejecutado en el mentado proceso y la actora de estos autos, señora MC, quien pregona que debió ser parte en dicho juicio de ejecución, ello pese a que la escritura de constitución de la garantía hipotecaria ejecutada fue otorgada únicamente por su esposo, el señor MR. Estos son los términos de la demanda. En primer lugar, debe distinguirse cuidadosamente la nulidad del acto jurídico que motivó la ejecución
con la nulidad del propio proceso ejecutivo, puesto que son dos aristas distintas que el estudio del presente caso suscita. La acción autónoma de nulidad como modo de reparar la omisión de terceros perjudicados por la decisión tomada en el proceso de referencia trata únicamente de la nulidad del proceso en sí mismo. Esto es la aplicación del artículo 409 en su marco. Ya no puede volverse sobre la validez o la nulidad del contrato o del acto jurídico que motivó dicha controversia. En efecto, en la acción autónoma de nulidad corresponde pronunciarse exclusivamente sobre la necesidad de que el tercero que alega perjuicio, en este caso la esposa, haya tenido intervención en el proceso atacado. Ahora bien, teniendo en cuenta que esta acción autónoma de nulidad se promovió contra un proceso de ejecución hipotecaria que ya se encuentra en etapa de cumplimiento de sentencia, se debe analizar la necesariedad o no de la intervención de la actora. ¿Va en el marco de los trámites de la ejecución o recién en el marco de los trámites del cumplimiento de la sentencia? En cuanto a la primera hipótesis, es preciso señalar que la garantía hipotecaria ejecutada posteriormente al esposo se constituyó por escritura pública en fecha 18 de junio de 2009, año en el cual se encontraba en vigencia la Ley 1/92 de la reforma parcial del Código Civil. En virtud de esta ley, la sanción de nulidad del acto de administración por uno solo de los cónyuges queda expresamente excluida por el artículo 47 de la misma, que dispone: si como consecuencia de un acto de administración o de disposición de bienes comunes llevado a cabo por solo uno de los cónyuges hubiere obtenido el mismo un lucro excesivo y ocasionado un perjuicio a la comunidad, será deudor de la misma por el importe del perjuicio causado, aunque el otro no lo impugnase. Esto es, la norma excluye expresamente la nulidad del acto de administración o de disposición hecho por uno solo de los cónyuges, limitándola solamente al caso de fraude al consorte y mala fe tercero, en los términos del artículo 49 de la misma ley. En virtud de ello, la norma del artículo 42 de la Ley 1/92 dispone que la disposición a título oneroso de los bienes de la comunidad debe hacerse conjuntamente. Encuentra sanción distinta de la nulidad en los claros términos del artículo 47 del mismo cuerpo legal, según el cual el remedio que queda al cónyuge perjudicado es únicamente el resarcitorio contra el cónyuge disponente. Esto se ve confirmado inequívocamente por la disposición del artículo 27 del Código Civil, que dispone: los actos prohibidos por las leyes no de ningún si la ley no establece otro de contravención. Espera un poquito, Liz. Espera un poquito, Liz. No sé qué problema está con tu micrófono o con tu señal. Está saliendo entrecortada tu lectura. Revisa un poco si podés solucionar algo por ahí. Porque si no es así, voy a seguir yo la lectura, que ya falta muy poco. ¿Tenés problemas Dale, con tu profe, micrófono? seguí vos. Bueno. Seguí vos por las dudas. Bueno, los actos prohibidos por las leyes son de ningún valor si la ley no establece otro efecto para el caso de contravención. Así lo entiende, por lo demás, la doctrina que se ocupa del tema, que enseña: las hipótesis para las cuales la ley dispone otra cosa pueden ser de hipótesis en las cuales la ley asegura la efectividad de la norma imperativa con la previsión de remedios distintos a la invalidez del contrato, como por ejemplo la sujeción de las partes a una específica sanción administrativa o la obligación de remover la situación creada con la violación de la norma imperativa. Galgano Francesco,
il negozio giuridico en trattato di diritto civile e commerciale, etcétera, etcétera, Messineo, bla. Jurisprudencialmente, de modo análogo, la violación de una norma imperativa no da lugar necesariamente a la nulidad del contrato, ya que el artículo 1418 del Código Civil, con el inciso salvo que la ley disponga otra cosa, impone al intérprete verificar si el legislador, incluso en el caso de inobservancia del precepto, haya consentido la validez predisponiendo un mecanismo idóneo para realizar los efectos queridos por la norma. No se produce entonces, como reflejo procesal de la situación, la hipótesis de litis consorcio necesario, que es lo que en definitiva lamenta la autora, puesto que para dicha figura se requiere que el efecto pretendido requiera la intervención de la parte omitida. Como principio de carácter general, sin embargo, puede decirse que el litis consorcio necesario procede siempre que, por hallarse en tela de juicio una relación o estado jurídico que es común e indivisible con respecto a una pluralidad de sujetos, su modificación, constitución o extinción no tolera un tratamiento procesal por separado y solo puede lograrse a través de un pronunciamiento judicial único para todos los litis consortes. Esto es lo que manda el artículo 101 del Código Procesal Civil, que se refiere a la hipótesis de que la sentencia no pueda ser pronunciada útilmente más que con relación a varias personas. Empero, hemos visto que la normativa de fondo expresamente excluye esa necesidad, puesto que permite el acto de administración o disposición hecho por un cónyuge solo, al no sancionar de nulidad la hipótesis, sino brindar un remedio puramente resarcitorio, dejando de lado el supuesto fraude al consorte y mala fe del tercer adquirente, que aquí no fue demostrado, que deja a salvo la validez del acto. En estas condiciones, la sentencia fue pronunciada útilmente respecto del único constituyente de la garantía hipotecaria que se pretendió ejecutar. No resulta ocioso mencionar aquí que la comunidad de gananciales no puede ser representada o parte en el juicio, ya que la misma carece de personalidad jurídica al no estar comprendida en el artículo 91 del Código Civil en su redacción modificada por ley número 388/94. Así lo entiende la mejor doctrina nacional, que afirma: la comunidad como tal no es un ente independiente, no es una persona jurídica a la cual puede representarse. Representar no es sino ocupar el lugar de otro sujeto, y la comunidad no es un sujeto. La comunidad es un patrimonio sobre el cual dos sujetos, esposa y esposo, tienen eventuales expectativas particionarias, correspondiendo su gestión a ambos, si el régimen es conjunto, o a uno de ellos si es indistinto. Debe o debería serlo para actos de administración, lo cual se dijo no está claro en la ley. En consecuencia, los cónyuges no representan a la comunidad conyugal. Moreno Rufinelli, José Antonio, Derecho de Familia, etc. Lo precedentemente expuesto explica la innecesariedad de intervención de la cónyuge dentro del proceso de ejecución hipotecaria desde su inicio hasta el dictado de la sentencia de remate, puesto que en dicha etapa se discute únicamente la existencia del crédito y su cuantía respecto del constituyente de la hipoteca que lo garantizaba. En cuanto a la segunda hipótesis, la etapa de cumplimiento de sentencia de remate consiste en la realización forzada del bien del deudor grabado con hipoteca, es decir, la transformación de dicho bien en una suma de dinero destinada a solventar el crédito insatisfecho, lo cual se materializa por conducto de la subasta judicial. Es aquí donde debemos atenernos a la situación particular del bien inmueble en cuestión, el cual formaba parte de la comunidad de gananciales,
conformada por los esposos MCCB, parte autora en estos autos, y MRA, cónyuge ejecutado en el proceso atacado de nulidad. En efecto, siendo la autora copartícipe de la comunidad de bienes dentro del matrimonio y habiéndose ejecutado un inmueble ganancial perteneciente a dicha comunidad, debió haber sido notificada de la orden en venta en subasta pública a fin de ejercer los derechos que le competen como copartícipe, ya sea de preferencia en la compra o bien de salvaguardar su porción sobre la cosa subastada, que es del 50%. Vale decir, existe un perjuicio real y cierto para la autora, quien resulta un tercero en dicho trámite y basado en dicho perjuicio en la indefensión operada. Ahora bien, la acción autónoma de nulidad, una especie dentro de las nulidades, siendo la acción autónoma de nulidad una especie dentro de las nulidades, la invalidez de los actos procesales que por su virtud se declara puede ser total o parcial, según afecte a todo el proceso o a parte de él. En el presente caso, las actuaciones que están afectadas por el vicio de la indefensión se circunscriben a la venta en remate público del bien ganancial, venta que, como se dijera más arriba, debió realizarse con el conocimiento e intervención de la cónyuge demandante. Por ende, la invalidez que deriva de la misma será sólo parcial y referida a dichas actuaciones procesales. Por las motivaciones expuestas, corresponde revocar la resolución recurrida y en consecuencia declarar la nulidad de las actuaciones correspondientes a la etapa de cumplimiento de sentencia de remate, esto es, de foja 113 en adelante, del proceso caratulado Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Paraguay S.A., BBVA Paraguay contra MRAB sobre ejecución hipotecaria. En cuanto a las costas del juicio y atendiendo a la labor hermenéutica desplegada, las mismas deben ser impuestas en el orden causado de conformidad con los artículos 193 y 205 del Código Procesal Civil, así voto. Y los demás miembros dijeron a su turno también que se adhieren a ese voto por los mismos fundamentos, sin agregar ni quitar nada. Y por consiguiente, el fallo final es declarar desierto primero el recurso de nulidad, que ya vimos no fue fundamentado, y hacer lugar luego al recurso de apelación interpuesto, en consecuencia revocar el apartado segundo del acuerdo y sentencia número 114 dictado por el Tribunal de Apelación en lo civil y comercial de la capital, primera sala, imponer las costas en el orden causado, anotar, registrar, notificar, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la sentencia, el texto final del fallo. Ustedes ven que no hubo disidencias, que todos los miembros de la sala civil estuvieron de acuerdo, y esta vez, a veces los ministros, aún estando de acuerdo, hacen algunos agregados, algunas acotaciones sobre algún punto en particular, pero en este caso, por lo visto, consideraron que el voto de la ministra preopinante era bien completo y contenía también la opinión coincidente de los otros dos. Bueno, esta lectura no tiene que terminar allí, tiene que ser el origen del debate, y para eso lanzo nuevamente la pelota en el campo de ustedes. Andrea Valdés estuvo muy atenta, me pareció. ¿Qué te pareció el fallo? ¿Está acertado? ¿No está acertado? ¿Qué le agregarías? ¿Qué le criticarías a este fallo de la Corte? Habilitate tu micrófono. Ahí sí. Sí, no, para mí está muy
muy bueno, no tengo nada que agregarle. Nada que agregar. No, Te eso, adherís al voto entonces por sus mismos fundamentos. sí. Vamos a ver qué dice Fernando Velázquez. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Bien. Yo no creo que no me adhiero, profesor, Vamos a porque ver tipo por qué. y porque le dieron desierto a la nulidad que solicitó. Porque ya era tipo un tercero y según leyeron dice que no se le notificó a ella y ella le corresponde el 50% también. Bueno, pero no confundamos la situación. Acá llega a la corte el expediente y la corte dicta una providencia que dice autos. No dice expresa agravios el apelante como en segunda instancia. Dice autos, pero eso tiene el significado de que el recurrente tiene que fundamentar sus recursos. Cuando son dos recursos, tanto nulidad como apelación, y los dos fueron otorgados, una vez ya ante la corte, el recurrente tiene la obligación de fundamentar por separado sus recursos. Primero el de nulidad, por una razón práctica, como ya explicamos al principio, y segundo el de apelación, por si el recurso de nulidad fuere improcedente. Entonces, ocurrió acá, según el voto de la ministra preopinante, que los recurrentes no fundamentaron el recurso de apelación, vale decir, de nulidad, De nulidad no sería. de nulidad. Y vale decir que no expresaron sus agravios con respecto a ese primer recurso. Si bien el tribunal tiene la facultad oficiosa de declarar la nulidad cuando a su juicio existen méritos para eso, en este caso la ministra dijo: acá no hay ninguna circunstancia que nos faculte a la corte a declarar de oficio la nulidad, y por lo demás no fueron fundamentados. Entonces declaran desierto ese recurso. Eso es lo que ocurrió, Fernando. Sí, profesor. Y tipo, fue un error entonces de la defensa Claro, el no fundamentar las dos. claro. El procedimiento en tercera instancia solamente es ligeramente diferente del procedimiento de segunda. En el procedimiento de segunda instancia tenemos una norma, el artículo 420 del Código Procesal Civil, que dice que el tribunal no puede pronunciarse sobre una cuestión que no fue propuesta en primera instancia ni que haya sido objeto de recurso. Bueno, pero una vez en la alzada, el recurrente tiene la obligación de expresar sus agravios, porque entonces el recurso fue interpuesto, le fue otorgado, pero no fue sostenido en la alzada. Y ustedes saben que en base al sistema dispositivo que rige nuestro procedimiento, no le está permitido al órgano judicial a suplir a las partes. Eso es lo que ocurre. Bueno, ¿quién más Hay un está? punto, doctor. Sí, Quiero agregar también un punto lo que se declara la nulidad hasta el cumplimiento de sentencia, dice. También nosotros podíamos, bueno, al punto de la parte autora que muy bien podía haber hecho es notificarle, ¿verdad?, en el momento de la subasta a la esposa. ¿Por qué? Porque ella como que el bien hipotecado fue un bien ganancial, muy bien, ella podía haber ofertado por el 50% que le corresponde, ¿verdad? O sea, por el 50% del esposo, porque tengo entendido que solamente el esposo fue el que asumió
la deuda o hipotecó en este caso, ¿verdad? Así con eso podríamos haber evitado justamente esta acción autónoma de nulidad de la esposa, porque ella dice que no fue parte en ese proceso y que no tuvo conocimiento. Y es muy cierto también lo que dice la ministra, que ella muy bien podía haber ofertado por el otro 50% a los efectos de cubrir el gasto, ¿verdad? O la deuda con este banco, y así poder quedar ella con el 100% del inmueble en relación a sus bienes gananciales, ¿verdad? Eso es lo Bueno, que también veo yo, ¿verdad? hay muchas cosas que ya no se transcriben en este fallo porque están en el expediente y por lo visto que se consideró innecesario revivir todo el proceso. Acá por lo que cabe deducir es que el esposo habría ocultado su condición de casado, porque esa es la única forma en que un banco le va a permitir suscribir una garantía hipotecaria sobre un inmueble que, si bien está a su nombre, a lo mejor es parte de un patrimonio común con su esposa, Claro. y con toda seguridad el banco le iba a exigir la firma de la esposa también. Habrá Pero ocultado también, sí, probablemente su condición de persona casada y bajo el régimen de comunidad de bienes. Entonces él asumió la deuda y él garantizó con hipoteca el inmueble que era perteneciente al patrimonio común. Y bueno, llega el momento y la esposa plantea acción autónoma de nulidad y dice muy bien la ministra preopinante que acá ya no se puede discutir la validez del acto. Desde luego que ese no es el objetivo de la acción autónoma de nulidad, porque en el juicio cuya validez se está impugnando por vía de la acción autónoma, no era un juicio que haya versado sobre la validez del acto mismo de la constitución de hipoteca. Eso ya no está en discusión. Lo que está en discusión es la ejecución que se hizo sin la participación de la esposa copropietaria del inmueble en su condición de socia de la comunidad conyugal. Eso es lo que se discute. Y también dice la ministra, y sobre eso ustedes quiero que opinen un poco, dice la ministra preopinante con la adhesión de los otros dos integrantes de la sala civil que la nulidad no afecta al juicio en sí de ejecución hipotecaria, porque en esa etapa del procedimiento solamente se discute si existe o no una garantía y cuánto es el monto y si el crédito es de plazo vencido y es exigible, etcétera. Y allí dice poco o nada podía hacer la esposa, porque como ella no es la deudora técnicamente, porque ella no asumió la deuda, se trata entonces de un acto de disposición de su esposo. Y ese acto de disposición está contemplado en la ley 1/92, me parece, 92. 92, modificatoria del Código Civil, en el cual se establece que si uno de los cónyuges realiza un acto de disposición que afecte al patrimonio común, el otro cónyuge se convierte en acreedor o acreedora de su cónyuge por el monto dispuesto. Por eso es una cuestión patrimonial que se tiene que decidir entre los esposos, pero que no tiene por qué afectar a los terceros que contrataron con él. Esa es la solución que da la ley en cuanto a los actos de disposición realizados por uno solo de los cónyuges. No es la nulidad del acto. Acá lo que se anula es, y ni siquiera todo el procedimiento, en este caso dice la ministra preopinante, ni siquiera todo el procedimiento, sino solo la parte de cumplimiento de la sentencia, porque allí sí ella hubiera podido ejercer algunos actos en defensa del patrimonio común. Por ejemplo, ejercitar un derecho de preferencia en la compra, ¿verdad? O bien
ofertar, como dijo el profesor Denis, ir efectuando posturas para adquirir la propiedad, con lo cual ella iba a ser dueña al 100%, dijo Denis. En realidad, tanto así no es, porque va a seguir siendo un bien ganancial. Pero sí, ella hubiese tenido la oportunidad de defender el patrimonio común. Y de ese derecho se le privó al no habérsele notificado. Eso es lo que dice, y me parece a mí que allí hay, no sé si hay justicia, pero hay equidad. También dijo, doctor, una parte referente a lo que es los bienes gananciales no constituyen una persona jurídica. También habló sobre eso, que la Claro, representación de uno de los esposos, por eso es lo que también no podríamos nosotros anular la totalidad del juicio, porque muy bien asumido el esposo también arrastra a la esposa en relación como deudora, ¿verdad? sí. Acá, por lo visto, los apelantes, o los recurrentes, perdón, en la acción autónoma, habrán invocado la representación de la comunidad conyugal. Y muy bien dice la ministra preopinante que la comunidad conyugal en sí no es parte. Acá se invoca la comunidad conyugal, en la cual hay dos cónyuges que son los socios de esa comunidad. Pero la comunidad en sí no representa, no tiene personalidad jurídica. Yo llegué a ver, por ejemplo, un caso, no en un juicio sobre bienes comunes, sino en un juicio sucesorio, en donde fue designada una administradora de la sucesión, y ella, erróneamente invocando la representación, entre comillas, del patrimonio sucesorio, asume inclusive deudas, y va y firma un pagaré, y firma el pagaré supuestamente en representación del patrimonio sucesorio en su carácter de administradora. Y eso no puede ser nunca, porque la sucesión en sí no tiene una personalidad jurídica distinta. El juicio sucesorio, aun cuando ella sea administradora, es dirigido por el juez de la causa, el juez que entiende la sucesión. Y los actos de administración que puede realizar están limitados por la ley, y están realizados bajo el control del juzgado, al cual tiene que rendir cuentas. Entonces hay una confusión allí. No se puede invocar la representación de una comunidad de bienes o de una sociedad conyugal integrada por los esposos, ni tampoco invocar la representación del patrimonio sucesorio en un juicio sucesorio. Bueno, y por eso es que la esposa se presenta por sí misma como socia de la comunidad conyugal, no representando a la sociedad conyugal. Bueno, creo que hay poco para decir, salvo que alguno de ustedes me diga lo contrario. Hay poco para decir sobre este fallo. Y no sé si tenemos tiempo para estudiar el segundo fallo. ¿Alguien leyó ese segundo fallo? Profe, yo quiero decir algo respecto a este fallo. A ver, Si bien respeta el principio de equidad y defiende, digamos, la parte que le corresponde a la esposa, usted en una parte de la exposición habló de derecho versus justicia. Y a mí me hace mucho ruido esto de que hablamos de sociedad. Mi esposo es mi socio, y cuando yo voy a encarar un negocio, en general mi socio está enterado del negocio que yo voy a encarar. Entonces yo tengo mis serias dudas de que la esposa no haya estado enterada ni de la hipoteca, ni mucho menos de que no se haya notificado de la sentencia de remate, porque se supone que
hubo avisos a través de diarios de máxima circulación y no creo que no se haya enterado la señora de que se le estaba rematando su casa o su inmueble o lo que fuere. Entonces, esa es la parte en donde digo, yo creo que es otra vez un ¿cómo se dice?, artilugio que estos socios conyugales hicieron para que, aunque sea la mitad, se recupere. Bueno, esa presunción podemos tener todos, de que sí estaba enterada, de que sí sabía lo que hacía su marido, de que no hubo ningún fraude, ni mala fe, ni del esposo, ni del tercero contratante, que sería el banco. Pero son presunciones juris tantum. Se tiene que Claro, demostrar. muestras. Se tiene que demostrar. Claro, Si el banco demostró en juicio todo eso que vos estás diciendo, estoy de acuerdo contigo. Es decir, por ejemplo, el banco, al contestar la demanda de acción autónoma de nulidad, esta señora no puede venir a decirnos que no sabía, porque ella misma recibió la notificación de tal acto procesal y está su firma al dorso o al pie de la cédula de notificación, por ejemplo, ¿verdad? Puede decir. Entonces ahí destruye por completo la pretendida ignorancia que tenía de la existencia del juicio. Pero, como te digo, nosotros podemos presumir, pero se tiene que demostrar en juicio. A mí también me causa, como les dije al principio, cuesta creer que una se pareja haya enterado. que comparte la casa y que, que duermen juntos todas las noches, y normalmente, como sucede en cualquier pareja, a veces si no es en la mesa, es en la cama, comienzan a rememorar lo que pasó en el día, comparten un poco las noticias, a veces trabajan, cada uno tiene una actividad laboral distinta y se encuentran recién al final del día y se hace un intercambio de noticias entre los cónyuges. Eso es lo que sucede normalmente, pero puede ser que la situación escape a lo cotidiano, a lo usual. A lo mejor ya no están luego viviendo juntos, están separados de hecho y no hay buena relación entre los cónyuges, entonces no hay intercambio de noticias, etcétera. Y bien puede ser que uno de los cónyuges haya intentado, en connivencia dolosa con la otra parte, arrebatarle su parte de la sociedad conyugal, su parte del patrimonio conyugal, por esas vías. Vamos a pensar mal un poco también. Y son situaciones que sí pueden darse. Claro, lo que dice Liz es cierto, es ligeramente sospechoso, pero como decía Francesco Carrara, lo que no está en el expediente no existe en este mundo. Bueno, yo creo que ya no tenemos tiempo, porque ustedes creo que tienen otra clase. ¿A qué hora? Menos 10 parece. Las 8 comienza su clase, profesor. ¿Y les parece? Podemos seguir, yo no tengo inconveniente. Nancy Villagra estuvo muy atenta. Quiero saber si por lo menos algo pudo aprender hoy, ya que acaba de rendir la materia del quinto y creo que salió exitosa. Profesor, cuando hay mala intención también el marido puede esconder un patrimonio que seguramente le va a resultar beneficioso a él. Y yo te cuento que ahí no es, o sea, que hay un señor que
decía por su esposa de que ella es ignorante y que no sabe de estas cosas, que él solo maneja y que ella no conoce lo que él hace, ¿verdad? Sí, hay muchos casos. Hay Pues, muchos casos. y yo creo que puede haber una mala intención también de parte de su esposo. En este caso, yo no sé bien cómo fue, ¿verdad? Pero realmente, si su esposa no se enteró, es por algo, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, que Juan, que anda mucho por Santa Rita, encuentra un crédito ahí en un banco en Santa Rita y va y asume un crédito millonario y compromete el patrimonio que le corresponde en común con su esposa aquí presente. Y bien puede suceder. Él fijó un domicilio en Santa Rita donde llegaron todas las notificaciones y la pobre Liz ni siquiera se enteró. Ni Después cuando regalo le ya... trajo. ¿eh? Ni Después, regalo le trajo, sí, todas después escondidas. cuando ya se Jamás. remató, todo recibe una notificación de repente en la casa donde le invita cordialmente a hacer abandono del inmueble. Y así de buenas a primeras se desayuna con la noticia de que Juan le defraudó no solamente como cónyuge, sino como socio de la comunidad de bienes y en connivencia con una institución financiera de Santa Rita. Eso puede ocurrir y acá nos estamos escandalizando nosotros. ¿Cómo no se va a enterar, verdad? Pero sí puede ocurrir. No es el caso más común, pero sí puede ocurrir. Bueno, yo creo que fue muy fructífera la lectura de este fallo. Muchas cosas a lo mejor sacamos, tanto relacionadas como la figura misma de la acción autónoma de nulidad, como otros puntos que por eso es siempre la lectura de los fallos es muy beneficiosa para todos, para todos. Por un lado conocemos el criterio del máximo tribunal de la República en este caso y además es un fallo muy actual, es de apenas del año pasado. Y el siguiente fallo, tengo entendido que también puede ayudarnos bastante. El siguiente fallo es sobre un caso de prescripción adquisitiva de dominio o usucapión, en el cual participan ya los miembros actuales de la sala civil. El doctor Jiménez Rolón, que es el presidente saliente, el anterior presidente de la Corte, el doctor César Garay y el doctor Torres Kinzer, que ya no está realmente. Él acaba también de jubilarse, pero de cualquier manera el fallo es de febrero de 2019. Tiene un poquito más de un año nomás también este Doctor, fallo. ¿no era ese de reivindicación de inmueble y retención de mejoras? Y Reivindicaciones. bueno, está También bien. que es ese. Yo estoy mirando nomás el de prescripción adquisitiva de dominio también, Ah, ya. que es el tercer fallo que está allí, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya no vamos a tener tiempo ni siquiera de leer. Y veo que solamente algunos leyeron el primero nomás, el segundo ya no pudieron leer. Y seguramente que nos va a exigir una lectura completa. Pero realmente muy interesante el de la nulidad autónoma porque son situaciones que suceden constantemente, ¿verdad? Más así en el patrimonio común, los esposos, ¿verdad? Como dice el doctor, de repente pensar un poco mal también, son situaciones que suceden y suceden constantemente, ¿verdad? De firmar, por ejemplo, pagaré a convivencia tanto del esposo, de la esposa con una entidad para poder aminorar el bien patrimonial de los esposos
situaciones que suceden, ¿verdad? Y lo que yo siempre veo es que la acción autónoma de nulidad te abre mucho espacio también para analizar muchas cosas. Es una figura muy interesante la acción autónoma de nulidad. Lamentablemente nuestro código le dedica una solitaria norma que sufrió una modificación hace 9 años atrás. Una modificación que era necesaria, por cierto, por causa de las interpretaciones diversas que ha tenido la norma a través de los tiempos. Y los fallos han sido en un sentido o en otro, hasta que nuevamente el legislador tuvo que poner orden, precisando bien los términos. Y sí, es cierto lo que dice el profesor Denis. Yo acabo de dar un ejemplo. Seguramente que es imposible que ocurra, porque yo sé que Juan es un buen esposo, dedicado por completo a su familia. Ahora nomás no está en clase, quién sabe qué andará haciendo, pero dejo eso, los grillos de la duda, para que sigan chillando ahí. Bueno, apenas una broma para que vamos a enterarnos luego, porque si sucede eso, Lice va a hacer ir que al la clase estudio sea un poco jurídico más distendida. para la Vamos a darle disolución. el beneficio de la duda, ¿no, profesor? Vamos a darle el beneficio de la duda, pero no se va a librar de algún pellizco seguramente. No, profesor, y si ocurriese, iría hasta las últimas instancias, no te quepa duda. Hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, Claro. me parece bien. Les deseo que pasen bien, que tengan un excelente fin de semana. Nos veremos el próximo viernes, si Dios quiere, para seguir este mismo tema. Les invito a que ingresen en el Classroom y se empapen un poco del contenido de los otros 2 fallos que nos faltan y que no fueron escogidos así al azar. Fueron escogidos porque la cátedra entiende que son los que pueden brindar mayores conocimientos y experiencias con respecto a este asunto. Les deseo buen fin de semana a todos, que pasen bien, hasta la próxima clase. Igualmente, profe. Gracias, profesor. Igualmente, profesor. Gracias por Que su tiempo. pasen bien el Día del Padre, profe. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. El profesor Denis, no sé nomás si es padre ya. Papito, yo soy. Todavía. Bueno, feliz día entonces. Bueno, hasta pronto. Éxito a todos. Buenas noches. Vale.